La tensión en el palacio de Zeno-sama se podía cortar con un quienzan. El aire estaba denso, cargado de un aura de juicio que nunca antes habíamos visto. Los 12 dioses de la destrucción estaban rodeando a Goku, quien se rascaba la nuca sin entender por qué Bills lo miraba como si quisiera borrarlo de la existencia en ese mismo segundo. «Es que no entiendes. Cabeza hueca. La grieta que abriste en el continuo espacio-tiempo durante tu última pelea ha dejado a los universos colgando de un hilo», gritó Bills, mientras una aura morada empezaba a emanar de sus puños. Goku, aunque se veía tranquilo, ya estaba midiendo la distancia, listo para cualquier movimiento, porque sabía que esta vez la cosa no era un simple entrenamiento. De pronto, Sidra y Kitela se lanzaron al ataque sin previo aviso, queriendo cobrarle a Goku todas las humillaciones pasadas. El Saiyajin apenas tuvo tiempo de reaccionar, activando un destello de su doctrina egoísta para esquivar un zarpazo que literalmente desintegró una de las columnas de la plataforma. «Oigan, tranquilos, yo no quería causar problemas, solo buscaba volverme más fuerte», exclamó Goku mientras bloqueaba una patada de Champa que hizo retumbar todo el lugar. El choque de fuerzas era tan brutal que las dimensiones empezaron a parpadear. Goku no quería pelear en serio contra ellos, pero la presión era demasiada. Tuvo que soltar un manotazo cargado de energía divina que mandó a volar a los 2 dioses hacia atrás, dejando un rastro de humo plateado en el aire. En medio del caos, Daishinkan dio un paso al frente, y con un simple gesto de su dedo, congeló el tiempo por un microsegundo, deteniendo la pelea en seco. Su mirada era fría, nada que ver con la amabilidad de siempre. «Son Goku, tus actos han cruzado una línea que ni los dioses pueden perdonar. Los ángeles hemos llegado a un consenso. Tu presencia es el cáncer de este multiverso», soltó con una voz que te helaba la sangre. Los pequeños Zeno-sama, que usualmente estarían riendo, estaban ahí sentados, influenciados por las palabras susurradas al oído por sus asistentes. «Sí, Goku, ya no eres divertido, eres peligroso. Fuera, fuera», gritaron los dos al unísono mientras levantaban sus manos, listos para ejecutar la sentencia definitiva. Goku sintió un escalofrío que no venía del miedo, sino de la traición. Miró a Whis buscando alguna señal de apoyo, pero su maestro simplemente desvió la mirada, manteniendo esa sonrisa enigmática que ahora parecía una máscara de hipocresía. «Espera, Zeno-sama. Déjame explicarte», alcanzó a gritar Goku mientras empezaba a cargar un Kamehameha desesperado, no para atacar, sino para intentar estabilizar la energía que se estaba tragando el suelo bajo sus pies. Pero fue inútil, la magia de los ángeles ya estaba tejida. Un portal de un color negro absoluto, una nada que devoraba la luz, se abrió justo detrás del guerrero, succionando todo el oxígeno y la esperanza del ambiente. Bills, viendo que su pupilo estaba a punto de ser borrado, tuvo un momento de duda y apretó los dientes con rabia. «Maldita sea, Goku, te dije que esto pasaría», rugió el dios del universo 7, lanzando una ráfaga de Akai que no iba dirigida al Saiyajin, sino al portal para intentar cerrarlo. Sin embargo, Daishinkan simplemente movió su báculo y desvió el ataque como si fuera una molestia insignificante. Goku estaba luchando con todas sus fuerzas, su piel brillaba en ese tono plateado intenso, pero la fuerza de atracción del exilio era algo que superaba cualquier nivel de ki que hubiera alcanzado hasta ese momento. Sus pies se despegaron del suelo y la realidad misma empezó a distorsionarse a su alrededor. «Vegeta, cuida a los demás», alcanzó a bramar Goku con la voz entrecortada mientras la oscuridad lo envolvía. Los otros dioses se quedaron mirando con una mezcla de satisfacción y horror. El Saiyajin lanzó un último golpe al aire, una onda expansiva que hizo vibrar el palacio entero, intentando anclarse a la existencia, pero el vacío era implacable. Los ángeles, en un silencio sepulcral, observaban cómo el mayor protector de los universos era succionado por una grieta que no conducía a ningún infierno conocido, sino a un lugar donde ni siquiera la nada tiene nombre. La luz plateada de su aura fue lo último que se vio antes de que el portal se cerrara con un estruendo seco que dejó un silencio aterrador. Zeno-sama bajó sus manos y se quedó mirando el espacio vacío donde antes estaba su mejor amigo. Daishinkan, con una elegancia aterradora, se acomó la túnica y les dijo a los dioses que regresaran a sus respectivos universos, que el orden había sido restaurado.
Pero el ambiente no se sentía para nada ordenado. Se sentía como si le hubieran arrancado el alma al multiverso. Los dioses se retiraron cabizbajos, algunos como Bills con el puño cerrado por la impotencia, mientras que los ángeles intercambiaban miradas cómplices. El exilio no era el fin, era el inicio de un plan maestro que Goku ni se imaginaba, y la jugada les había salido perfecta. Goku cayó a través de una oscuridad que no terminaba nunca, sintiendo como su propia esencia se desvanecía. Ya no sentía el ki de sus amigos, ni el de Milk, ni siquiera el de Gohan. Era como si lo hubieran borrado del mapa de la vida. Pero justo cuando pensaba que se iba a desintegrar por completo, una voz ancestral, una que resonaba desde el principio de los tiempos, retumbó en su mente. No estaba muerto, pero estaba en un lugar donde las reglas de los dioses no valían nada. La verdadera pesadilla, o quizá su mayor evolución, estaba por comenzar en ese vacío absoluto donde el tiempo es solo un mito. El silencio era algo que Goku nunca había experimentado de verdad, ni siquiera en la habitación del tiempo, pero aquí, en este rincón olvidado de la existencia, el silencio pesaba como si tuviera toneladas de gravedad. Al abrir los ojos, el guerrero sintió un mareo que le revolvió el estómago. No había arriba ni abajo, solo una bruma de color ceniza que se extendía hasta el infinito. Intentó ponerse en pie, pero sus pies no tocaban nada sólido. Simplemente flotaba en una nada absoluta donde el aire no se sentía frío ni caliente. Simplemente no se sentía. «Hola. ¿Hay alguien aquí?» «Zeno-sama». «Señor Bills», gritó con todas sus fuerzas, pero su voz no produjo eco, fue absorbida instantáneamente por ese vacío que parecía estar vivo, devorando cualquier rastro de energía que intentara emanar. Confundido, Goku cerró los ojos para intentar sentir el ki de alguien, una técnica que dominaba desde niño, pero lo que descubrió lo dejó helado. Su propio ki había desaparecido. No es que estuviera agotado, es que la energía simplemente no existía en este lugar. Intentó transformarse en Super Saiyajin y su cuerpo ni siquiera reaccionó, ni una sola chispa dorada brotó de su piel. «Esto no puede ser, mi fuerza, todo lo que entrené. Es como si fuera un humano común otra vez», exclamó mientras lanzaba un puñetazo al aire por pura frustración, notando que sus movimientos eran pesados y lentos, como si estuviera atrapado en una gelatina invisible. Se dio cuenta de que este no era un planeta ni una dimensión alternativa, era el espacio donde la creación aún no había puesto un solo átomo. De repente, la nada empezó a agitarse y unas sombras informes, hechas de una materia que parecía antimateria pura, empezaron a rodearlo como tiburones acechando a una presa herida. Sin su ki, Goku tuvo que confiar en sus puros reflejos de combate, adoptando la postura de la escuela tortuga por puro instinto mientras su corazón latía a 1000 por hora. Una de esas sombras se lanzó contra él con una velocidad aterradora, y Goku, haciendo un esfuerzo sobrehumano, logró esquivarla por milímetros, sintiendo como el roce de esa entidad le quemaba la piel con una frialdad insoportable. «Si creen que me voy a rendir solo porque no tengo mis poderes, están muy equivocados», rugió el Saiyajin, lanzando una patada giratoria que conectó con una de las sombras, sintiendo un dolor agudo en su pierna como si hubiera golpeado un bloque de acero congelado. La pelea se volvió una danza desesperada por la supervivencia. Sin el vuelo, Goku tenía que impulsarse usando la inercia de sus propios golpes, moviéndose en ese plano tridimensional de forma errática para no ser atrapado. Una sombra lo sujetó por el brazo y sintió como su fuerza vital empezaba a ser succionada, dejándole la piel pálida y los músculos entumecidos. Con un grito de rabia, Goku le soltó un cabezazo brutal a la entidad, rompiendo parte de esa estructura sombría y liberándose justo a tiempo para ver cómo otras 10 se abalanzaban sobre él. Era un combate primitivo, sin ráfagas de energía ni explosiones, solo el sonido de los huesos chocando contra lo desconocido en un lugar donde la muerte parecía ser la única regla que seguía vigente. «Maldición, si tan solo pudiera sacar un poco de ese poder plateado», pensó Goku mientras bloqueaba un golpe que casi le fractura el antebrazo, dándose cuenta de que incluso su resistencia física estaba disminuyendo drásticamente en este vacío. Se sentía pequeño, como una hormiga en medio de un océano oscuro, y por primera vez en mucho tiempo, la duda empezó a cruzar su mente al ver que no había salida ni final para este tormento. Las sombras lo tenían acorralado, cerrando el círculo mientras emitían un sonido chirriante que le taladraba los oídos,
preparándose para el ataque final que lo borraría definitivamente de la historia. Goku apretó los puños, decidido a pelear hasta que su último aliento se extinguiera en esa nada infinita, manteniendo la guardia en alto a pesar de que sus brazos temblaban por el esfuerzo. Justo cuando la sombra más grande abrió una especie de fauces para engullirlo, Goku sintió una extraña vibración que no venía de afuera, sino de lo más profundo de su consciencia, algo que vibraba en una frecuencia totalmente distinta al ki divino. La realidad a su alrededor comenzó a agrietarse, no como si se rompiera un cristal, sino como si se descorriera una cortina hecha de estrellas muertas, y un brillo dorado intenso empezó a filtrarse desde el fondo del vacío. Las sombras retrocedieron despavoridas, desintegrándose con solo tocar esa luz que emanaba una autoridad que Goku jamás había sentido, ni siquiera frente a Dai Shinkan. El guerrero cubrió sus ojos con el brazo, tratando de entender qué estaba pasando, mientras sentía que el peso de la nada empezaba a desaparecer, reemplazado por una presión espiritual tan vasta que hacía que el universo entero pareciera un grano de arena. En medio de ese resplandor, una figura empezó a materializarse, una silueta tan gigantesca que los ojos de Goku no alcanzaban a ver dónde terminaba, con escamas que brillaban como si cada una fuera una galaxia entera girando en el espacio. El tiempo, que hasta hace un momento no existía, pareció reactivarse de golpe, pero de una forma distorsionada, como si los siglos pasaran en un parpadeo mientras esa presencia se acercaba. Parece que el elegido de los mortales tiene más voluntad de la que pensaban esos pequeños dioses azules. Resonó una voz que no salía de una boca, sino que vibraba directamente en los huesos de Goku. El Saiyajin se quedó boquiabierto, sintiendo como su corazón recobraba fuerzas de manera milagrosa ante la presencia de aquel ser legendario que todos creían que era solo un mito para crear esferas mágicas. Goku se enderezó, limpiándose un poco de sangre que corría por su mejilla y mirando fijamente hacia el centro de esa luz dorada con una mezcla de asombro y esa curiosidad que siempre lo metía en problemas. ¿Quién eres tú? ¿Tú también vienes a juzgarme como los demás?, preguntó con voz firme, aunque por dentro todavía estaba procesando el hecho de que acababa de sobrevivir a un lugar donde la existencia misma es imposible. La luz se estabilizó y frente a él, la majestuosidad del dios dragón Zarama se reveló en todo su esplendor, marcando el fin de su exilio solitario y el inicio de algo que cambiaría el destino de todos los universos para siempre. Goku no lo sabía aún, pero la prueba de los dioses apenas había sido el calentamiento para lo que este ser ancestral tenía preparado para él. La luz dorada que emanaba de aquel ser era tan potente que por un momento Goku sintió que sus ojos se derretían, pero no era un dolor de destrucción, sino una purificación que le recorría hasta el último nervio. Frente a él, las escamas de Zarama brillaban como oro líquido y cada una reflejaba un universo distinto, una visión que dejó al Saiyajin completamente mudo mientras intentaba asimilar el tamaño de lo que tenía enfrente. ¡Cielos! Eres todavía más grande que Super Senlong, eres increíble, alcanzó a decir Goku, recuperando un poco de esa chispa juguetona a pesar de estar flotando en la nada absoluta. El dios dragón no se movió, pero el espacio vibró con su sola presencia, haciendo que el cuerpo de Goku se sintiera ligero, recuperando esa energía que el vacío le había arrebatado momentos antes de forma tan violenta. Zarama bajó su cabeza colosal, quedando a pocos metros de un Goku que se veía como un microbio comparado con un sol, y sus ojos rojos como rubíes encendidos escanearon el alma del guerrero. Son Goku, el mortal que juega con el poder de los ángeles sin comprender su origen. Tu llegada aquí no fue un error de los pequeños Zeno, fue una necesidad de la existencia misma, retumbó la voz del dragón ancestral. Goku se quedó rascándose la mejilla, confundido por esas palabras, mientras se ponía en guardia por si acaso aquello era otra pelea de nivel divino. ¿A qué te refieres con una necesidad? Esos tipos me mandaron aquí porque dicen que soy un peligro. Bills casi me borra de un grito, respondió el Saiyajin con un tono de queja, recordando la traición de los dioses que tanto apreciaba. Sin previo aviso, Zarama lanzó un rugido que no fue de ataque, sino una onda de choque que materializó fragmentos de planetas muertos en ese vacío para que Goku tuviera donde pisar. De repente, de las sombras que quedaban, el dios dragón manifestó una réplica exacta de Goku, pero envuelta en una energía negra y pesada que emanaba un odio puro. ¡Órale! ¿Otro yo? Esto sí que me gusta, gritó Goku, lanzándose al ataque con un puñetazo cargado de toda la fuerza física que le quedaba,
chocando su puño contra el del clon oscuro en una explosión que hizo temblar el plano dimensional. Zarama observaba en silencio, dejando que el Saiyajin liberara toda la frustración que traía acumulada desde el palacio de Zeno-sama, mientras los golpes resonaban como truenos en una tormenta eterna. La pelea era una locura. Goku intercambiaba ráfagas de golpes a una velocidad que superaba la luz, pero el clon oscuro parecía saber exactamente qué iba a hacer antes de que lo pensara. No te servirá de nada pelear como siempre lo haces, Goku. En este lugar el ki no sirve, aquí manda la voluntad. Bramó Zarama mientras el clon le conectaba un rodillazo en el estómago al Saiyajin que lo mandó a estrellarse contra un trozo de asteroide. Goku escupió un poco de sangre y se levantó con una sonrisa desafiante, dándose cuenta de que cada vez que su voluntad flaqueaba, el clon se hacía más fuerte y más rápido. El Saiyajin cerró los puños y empezó a concentrar no su energía, sino su deseo de proteger a sus amigos y de no dejarse pisotear por un destino que él no eligió. Ya entiendo. Si esto es una prueba, entonces voy a demostrarte de que estamos hechos los Saiyajines, gritó Goku mientras su aura empezaba a cambiar de un azul transparente a un dorado blanco que no se parecía en nada al Super Saiyajin convencional. Se lanzó de nuevo, pero esta vez sus movimientos no tenían rastro de duda, esquivando los ataques del clon con una elegancia que dejaba estelas de luz blanca en el vacío. Con un grito que desgarró la realidad a su alrededor, Goku conectó un golpe directo en el pecho de la sombra, desintegrándola en 1000 pedazos de cristal que se desvanecieron al contacto con su nueva aura. El dios dragón Zarama asintió con un movimiento lento, haciendo que el resplandor dorado se intensificara hasta que el vacío desapareció por completo, dejando a Goku en un estado de paz absoluta. Zarama volvió a hablar, pero esta vez su voz se sentía más cercana, casi como si estuviera susurrándole al oído a pesar de su tamaño descomunal. Has superado la primera fase, pequeño guerrero. El miedo a la nada no te consumió, y tu espíritu se negó a romperse ante tu propia oscuridad, dijo el dragón mientras una imagen del mundo de la nada empezaba a formarse entre sus garras. Goku se relajó y cruzó los brazos, mirando con seriedad al creador de las superesferas, sintiendo que algo muy grande estaba por revelarse. Dime la verdad, Zarama, ¿por qué me ayudaste? Tú no eres alguien que se meta en los asuntos de los dioses por puro gusto, soltó Goku con esa intuición que solo los grandes maestros de combate poseen. El dios dragón exhaló una ráfaga de fuego cósmico que iluminó las visiones de los universos que flotaban a su alrededor como burbujas de jabón a punto de estallar. Los ángeles que tú conoces, esos que te entrenaron y te sonrieron, han olvidado su propósito original y ahora buscan el control absoluto bajo el pretexto del orden, reveló Zarama con una gravedad que le puso la piel de gallina a Goku. El Saiyajin recordó la mirada fría de Daishinkan y el silencio cómplice de Whis, y sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que sus maestros podrían ser sus peores enemigos. Zarama le explicó que Zeno-sama es solo un niño con poder infinito, pero que los ángeles son los que realmente mueven los hilos de la existencia tras bambalinas, planeando algo que borraría todo lo que Goku ama. Goku apretó los dientes, sintiendo una rabia que no era destructiva, sino una determinación que nunca había sentido antes, ni siquiera contra Freezer o Jiren. Así que todo fue una trampa, me sacaron del camino para que no pudiera estorbarles, ¿verdad? Preguntó Goku con la voz firme, mirando directamente a los ojos del dios dragón. Zarama extendió una de sus garras hacia él, y una pequeña esfera de luz pura empezó a flotar frente al pecho del Saiyajin, latiendo con el ritmo de un corazón galáctico. Te traje aquí para darte el arma que ellos más temen, el poder que existía antes de que el primer ángel fuera creado, la omnipotencia sagrada. Pero prepárate, Goku, porque el precio de este poder es algo que tu humanidad podría no soportar. Zarama extendió su garra colosal y el espacio alrededor de Goku se transformó en una pantalla gigante hecha de nebulosas, mostrando imágenes que le revolvieron las entrañas al Saiyajin. Ahí estaba Daishinkan, pero no con su típica calma, sino parado en una sala oscura junto a otros ángeles que Goku reconoció de inmediato, incluyendo algunos de los universos que supuestamente habían sido borrados. Mira bien, Goku, los ángeles no son los sirvientes que tú crees. Ellos son los arquitectos de una prisión llamada multiverso, tronó Zarama mientras la visión mostraba a Daishinkan manipulando la mente de los dos Zeno-sama como si fueran simples marionetas. Goku vio con horror cómo su amigo,
El pequeño rey del todo, reía mientras borraba planetas enteros solo porque un ángel le susurraba que era divertido, cuando en realidad era parte de un plan para limpiar el terreno y crear una nueva jerarquía donde ellos fueran los únicos soberanos. De pronto, la visión se volvió más agresiva y una proyección de Whis apareció frente a Goku, pero con una aura gélida que le puso los pelos de punta. No era el Whis que compartía ramen en la Tierra, era una versión que lo miraba con un desprecio absoluto. Goku, siempre fuiste un juguete útil, pero los juguetes que crecen demasiado terminan rompiendo la caja, dijo la proyección de Whis antes de lanzar un ataque de luz directamente al pecho del Saiyajin. Goku, reaccionando por puro instinto, bloqueó el impacto con sus antebrazos, pero la fuerza fue tal que lo mandó a volar a través de las galaxias que Zarama estaba proyectando. ¡Maldita sea! Dime que esto es mentira, Whis no es así. Gritó Goku mientras se estabilizaba en el aire, sintiendo que su corazón latía con una mezcla de tristeza y una furia que empezaba a arder en su sangre. Zarama no le dio tregua y la visión se convirtió en un campo de batalla donde los ángeles empezaban a ejecutar a los dioses de la destrucción que se negaban a obedecer. Goku vio a Bills luchando desesperadamente contra 3 ángeles a la vez, escupiendo sangre y lanzando a Kais desesperados que eran desviados con un simple movimiento de báculo. ¡Deténganse! Bills-sama, cuidado, bramó Goku intentando intervenir en la visión, lanzando un Kamehameha que atravesó las imágenes sin hacer daño, pues solo eran sombras del futuro que los ángeles estaban construyendo. La impotencia lo estaba carcomiendo. Ver a sus maestros y amigos siendo eliminados por aquellos en quienes más confiaba era un golpe más duro que cualquier puñetazo que hubiera recibido en el torneo del poder. En ese momento, la proyección de Daishinkan se volvió hacia Goku dentro de la visión y le dedicó una sonrisa que le heló la sangre, una expresión de superioridad pura que no mostraba ni una pizca de remordimiento. El caos que tú provocaste con los torneos y los viajes en el tiempo es nuestra excusa perfecta, Saiyajin. Diremos que el multiverso colapsó por tu culpa y reiniciaremos todo desde cero, sin mortales que desafíen a los dioses, explicó el gran sacerdote mientras levantaba su mano para borrar la imagen de la Tierra de un solo golpe. Goku sintió que algo se rompía dentro de él. La traición de los ángeles no era solo contra él, sino contra cada vida, cada esfuerzo y cada batalla que habían librado para proteger a sus familias. No voy a permitir que borren todo lo que amamos solo por su orgullo de ángeles, rugió Goku mientras su aura blanca empezaba a soltar chispas de un color dorado que quemaba el vacío. Zarama cerró la visión con un estruendo y volvió a fijar sus ojos en el guerrero, quien ahora respiraba con dificultad, no por cansancio, sino por la rabia contenida que amenazaba con desbordarse. Ellos planean usar la energía del exilio para alimentar el nuevo Big Bang que reseteará la existencia. Goku, te enviaron aquí para que fueras el combustible de su nueva creación, reveló el dios dragón con una voz que parecía lamentarse por el destino del multiverso. Goku apretó los dientes tan fuerte que se escuchó un crujido, dándose cuenta de que cada vez que él se volvía más fuerte, los ángeles lo veían menos como un pupilo y más como una amenaza que debía ser eliminada o utilizada. La realidad era cruda. Los seres más sabios y poderosos de los universos eran, en realidad, los villanos más grandes de la historia. Goku miró sus manos, que aún temblaban por la intensidad de lo que acababa de ver, y luego miró hacia arriba, buscando la mirada de Zarama en la inmensidad de su rostro. ¿Por qué me dices esto ahora? Si ellos son tan poderosos, ¿qué puedo hacer yo si ni siquiera puedo tocar a Whis? Preguntó con una voz que destilaba una determinación amarga. El dios dragón se acercó tanto que su aliento cósmico envolvió a Goku, dándole una sensación de poder antiguo que no venía del ki, sino de la esencia misma de la vida. Porque tú eres la única anomalía que ellos no pudieron prever, un mortal que alcanzó el reino de los dioses por su propia voluntad. Pero para detenerlos, necesitas dejar de ser el Goku que conoces y convertirte en algo que esté por encima de la creación y la destrucción, sentenció el dragón. La atmósfera se volvió pesada, como si el vacío mismo estuviera intentando aplastar a Goku bajo el peso de esa verdad oculta que ahora cargaba sobre sus hombros. Goku recordó todas las veces que entrenó con Whis, todas las risas y los consejos, y sintió una punzada de dolor al entender que todo había sido parte de un largo juego de ajedrez donde él era solo un peón que ya no les servía. Si tengo que volverme un monstruo para salvar a mis amigos de esos ángeles traidores, entonces que así sea, dijo Goku con una calma aterradora, su mirada ya no buscaba diversión en la pelea,
sino justicia. Zarama asintió, y un resplandor violeta y dorado empezó a brotar de las escamas del dragón, rodeando al Saiyajin en un torbellino de energía primordial que hacía que el Ultra Instinto pareciera un juego de niños. Prepárate, Son Goku, porque el conocimiento es solo la mitad del camino. Ahora tu cuerpo deberá soportar la carga de la omnipotencia sagrada, un poder que ningún mortal, y mucho menos un ángel, ha osado reclamar, advirtió Zarama mientras el torbellino se cerraba sobre el guerrero. Goku sintió como sus células empezaban a vibrar a una frecuencia imposible, como si cada átomo de su ser estuviera siendo desmantelado y reconstruido por una fuerza que no conocía límites. El dolor era indescriptible, pero la imagen de Dai Shinkan sonriendo sobre las cenizas de la tierra mantuvo a Goku consciente, aferrándose a su humanidad mientras la energía de Zarama comenzaba a fusionarse con su alma Saiyajin. El juicio de los dioses había terminado, y ahora, en el corazón del vacío, estaba naciendo el ser que pondría fin al reinado de los ángeles. El dolor no era algo nuevo para Goku, pero lo que sintió cuando Zarama liberó la primera chispa de la omnipotencia sagrada fue como si le inyectaran soles líquidos directamente en las venas. El Saiyajin soltó un grito que desgarró el silencio del vacío mientras sus músculos se inflaban y estallaban, literalmente deshaciéndose bajo la presión de una energía que no estaba hecha para ser contenida por carne y hueso. Resiste, Goku. Si tu voluntad flaquea ahora, no quedará ni un átomo de ti para contar la historia, rugió Zarama, mientras usaba su aliento divino para mantener el alma del guerrero anclada a ese espacio donde la lógica no existe. Goku veía cómo sus propias manos se convertían en ceniza y se regeneraban en un ciclo infinito de agonía, sintiendo que cada célula de su cuerpo moría y renacía con una fuerza que lo obligaba a gritar hasta quedarse sin voz. En un momento de desesperación, el cuerpo de Goku colapsó por completo, quedando en un estado de muerte clínica donde su corazón simplemente dejó de latir ante la magnitud del poder. Pero justo cuando la oscuridad parecía ganarle la partida, su instinto de Saiyajin, esa terquedad que lo ha hecho superar a dioses y monstruos, se activó como un resorte, obligando a su espíritu a tomar el mando. No, todavía no. No puedo morir aquí, jadeó Goku mientras su silueta, ahora hecha de una luz blanca translúcida, se ponía en pie en medio de los restos de su propio cuerpo. Zarama sonrió, una expresión aterradora en un dragón de ese tamaño, y lanzó un zarpazo de energía pura para obligar al Saiyajin a reaccionar, iniciando un combate donde el precio de perder era la extinción absoluta. Goku se lanzó al ataque, pero sus movimientos eran erráticos. Cada vez que intentaba lanzar un golpe, la energía de la omnipotencia sagrada se desbordaba, provocando pequeñas explosiones que le arrancaban pedazos de piel. Maldita sea, es como intentar atrapar el agua con las manos, gritó Goku mientras esquivaba un torbellino cósmico de Zarama, dándose cuenta de que el ki tradicional era basura comparado con esta fuerza primigenia. Intentó usar el Ultra Instinto para dejar que su cuerpo reaccionara solo, pero el poder de la omnipotencia era tan dominante que anulaba cualquier otra técnica, obligándolo a aprender desde cero como ser un guerrero. Recibió un golpe directo de la cola del dragón que lo partió a la mitad, y por un segundo, Goku experimentó el vacío total de la muerte, viendo la cara de Milk y sus hijos desvanecerse en la negrura. Goku, regresa. El concepto de la muerte es una ilusión para quien domina el origen, bramó la voz de Zarama, trayéndolo de vuelta a la fuerza mientras su cuerpo se reconstruía por quinta vez en menos de una hora. El Saiyajin se levantó tambaleándose, con la ropa hecha jirones y una mirada que ya no era la del hombre que buscaba una pelea divertida, sino la de alguien que estaba asimilando el peso de la creación misma. Cerró los puños, en lugar de luchar contra la energía, decidió dejar de oponer resistencia, abriendo sus canales de ki para que la omnipotencia lo inundara por completo. Está bien, tú ganas, entra en mí, haz lo que tengas que hacer, susurró Goku, y de repente, el dolor insoportable se transformó en una vibración armónica que hacía que sus huesos brillaran a través de su piel. Zarama no le dio descanso y multiplicó la presión, creando cientos de proyecciones de los enemigos más fuertes que Goku había enfrentado, todos potenciados con energía divina. Goku se vio rodeado por sombras de Freezer, Cell Kid Buu, pero todos tenían el poder de un dios de la destrucción, lanzándose contra él con una sed de sangre real. El Saiyajin bloqueó un ataque de un Cell sombrío, y por primera vez, no sintió el impacto en sus músculos,
sino que vio como el brazo del enemigo se desintegraba al tocar su nueva aura. Esto es increíble. Siento que puedo ver el hilo que mantiene unido a este sujeto, dijo Goku con una voz que ahora sonaba doble, una mezcla de su tono natural y un eco ancestral que hacía vibrar el espacio. Lanzó un golpe al aire y la onda expansiva no solo golpeó a sus oponentes, sino que borró el concepto mismo de su existencia de ese plano, haciendo que las sombras desaparecieran sin dejar rastro de ki. Pero el esfuerzo fue demasiado y su corazón explotó de nuevo por la sobrecarga, cayendo de rodillas mientras escupía una sustancia dorada que parecía sangre mezclada con polvo de estrellas. Cada vez que mueres, tu humanidad se desgasta un poco más, Goku. Estás dejando de ser un mortal para convertirte en el pilar de un nuevo orden, advirtió Zarama, mientras el cuerpo del Saiyajin volvía a soldarse con un sonido metálico. Goku se limpió la boca, sintiendo que sus recuerdos empezaban a sentirse lejanos, como si la vida en la Tierra fuera un sueño que tuvo alguien más hace mucho tiempo. A pesar del cansancio que le carcomía el alma, Goku volvió a ponerse en guardia, desafiando al dios dragón con un gesto de la mano que pedía más, mucho más. No me importa cuántas veces tenga que morir, Zarama. Si los ángeles creen que pueden jugar con nosotros, les voy a enseñar que un Saiyajin nunca se queda tirado en el suelo, sentenció Goku, y su cabello empezó a ondear en una mezcla de plata y oro que desprendía un calor capaz de derretir galaxias. El entrenamiento se intensificó hasta un punto donde el tiempo y el espacio se curvaron, y Goku ya no sabía si llevaba ahí minutos o siglos, solo sabía que cada vez que su cuerpo se rompía, lo que surgía de los restos era algo mucho más poderoso y aterrador. Al final de esa sesión brutal, Goku se quedó flotando en medio del resplandor, con el pecho subiendo y bajando mientras pequeñas grietas de luz recorrían su piel como si fuera un mapa cósmico. Zarama lo observó con respeto, reconociendo que ningún otro ser en la historia de la creación habría sobrevivido a la primera hora de tal castigo. Goku ya no respiraba aire, respiraba la esencia misma del vacío, y sus ojos ahora tenían el brillo de alguien que ha visto el inicio y el fin de todas las cosas. La omnipotencia sagrada estaba echando raíces en su alma, pero el precio estaba empezando a notarse. Su sonrisa habitual se había desvanecido, reemplazada por una serenidad fría que anunciaba la llegada de un juicio final para aquellos que se atrevieron a traicionarlo. Justo cuando Goku empezaba a asimilar esa presión en el pecho que le daba la omnipotencia, una grieta de color carmesí rasgó el vacío de Zarama, soltando una presión que se sentía como si te martillaran el alma. De esa fisura emergió un tipo que te hacía temblar de solo verlo. Tenía alas de un blanco tan puro que lastimaban, pero su mirada destilaba un odio que ni el mismísimo Freezer en sus peores días podría igualar. Vaya, así que el lagarto dorado encontró un nuevo juguete para intentar salvar este basurero de multiverso, soltó Serapión con una voz que sonaba como 1000 cristales rompiéndose a la vez. El tipo no era un ángel cualquiera, era el primero, el que Dai Shinkan borró de los libros de historia porque su poder hacía ver a Zeno-sama como un niño jugando con canicas. Goku se puso en posición de combate, sintiendo que los pelos se le ponían de punta, no por miedo, sino por la adrenalina de sentir un poder que realmente lo desafiaba. Oye, tú. No sé quién seas, pero tienes una energía muy pesada. Apuesto a que eres el responsable de que todo esto esté tan patas arriba. Gritó Goku mientras su aura plateada y dorada empezaba a chocar contra la estela carmesí que dejaba Serapión. El ángel caído soltó una carcajada seca y, sin que nadie viera el movimiento, apareció frente a Goku conectándole un golpe en la boca del estómago que lo mandó a volar a través de 3 dimensiones paralelas. La velocidad de este sujeto era absurda, no era solo moverse rápido, era como si él decidiera dónde quería estar y el espacio simplemente se doblara para complacerlo. El Saiyajin se recuperó en el aire, escupiendo un poco de esa sangre dorada que ahora corría por sus venas, y se lanzó de regreso con un grito de guerra que hizo vibrar el vacío. No creas que eso fue suficiente, apenas estoy calentando. Bramó Goku mientras soltaba una ráfaga de puñetazos envueltos en la omnipotencia sagrada, creando explosiones de luz que borraban la negrura a su alrededor. Serapión bloqueaba cada golpe con un solo dedo, manteniendo esa expresión de superioridad que tanto le molestaba a Goku, hasta que de un manotazo desvió el brazo del Saiyajin y le lanzó una lanza de energía roja que le atravesó el hombro. El dolor fue como si le quemaran el espíritu, pero Goku no retrocedió. Al contrario,
Aprovechó la cercanía para intentar conectarle un cabezazo cargado de energía primigenia. Eres persistente, mortal, pero tu cuerpo sigue oliendo a tierra y debilidad, susurró Serapión mientras sujetaba a Goku por el cuello, apretando con una fuerza que empezaba a crujirle las vértebras. Zarama intentó intervenir soltando una llamarada cósmica, pero el ángel caído levantó su mano libre y creó un escudo de geometría sagrada que absorbió el ataque del dios dragón como si fuera una simple brisa. Goku, sintiendo que se le escapaba el aire, cerró los puños y dejó que la omnipotencia fluyera no hacia afuera, sino hacia adentro de sus células, provocando que su cuerpo emitiera una descarga eléctrica que obligó a Serapión a soltarlo por primera vez. El Saiyajin retrocedió jadeando, dándose cuenta de que este enemigo estaba en una liga totalmente distinta a Bills o Jiren. Serapión extendió sus 6 alas y el vacío se llenó de plumas de luz que empezaron a llover sobre Goku como cuchillas mortales, cada una capaz de borrar un planeta entero. Goku tuvo que moverse como nunca antes, usando un destello de su nueva velocidad para esquivar los proyectiles mientras intentaba buscar una apertura en la defensa perfecta del ángel. Si no puedo golpearte por fuera, entonces tendré que romper tu realidad, gritó Goku, concentrando una esfera de energía pura entre sus manos que no era un Kamehameha, sino un vacío comprimido que empezó a succionar las plumas de luz. El choque de poderes creó un vórtice que amenazaba con tragarse incluso a Zarama, dejando a los dos guerreros en el centro de un huracán de energía roja y blanca. El ángel caído se vio sorprendido por un instante al ver que un simple mortal podía manipular la esencia misma de la creación para defenderse de sus ataques divinos. Interesante, parece que el regalo de Zarama no es solo un adorno en tu alma, dijo Serapión mientras materializaba una espada de luz negra que cortaba el tejido del espacio-tiempo con solo moverla. Goku no se quedó atrás, y usando la omnipotencia, creó una vara de energía dorada, recordando sus viejos tiempos con el báculo sagrado, y se lanzó de nuevo al choque. El estruendo de las armas chocando era tan fuerte que se podía sentir en todos los universos. Una batalla de conceptos donde cada impacto reescribía las leyes de la física en ese pequeño rincón de la nada. Goku logró rozar la mejilla de Serapión con la punta de su vara de energía, dejando una marca de luz que no se borraba, lo que hizo que el ángel cambiara su expresión de aburrimiento por una de pura rabia. «¿Te atreves a marcar mi rostro, maldito simio?», rugió Serapión, desatando una onda de choque que mandó a Goku a estrellarse contra las escamas de Zarama, rompiéndole varias costillas en el proceso. El Saiyajin se levantó con dificultad, sintiendo que su nueva energía estaba luchando por sanar sus heridas a una velocidad increíble, pero el desgaste mental de pelear contra un ser que existía antes que los dioses era agotador. Aún así, Goku mostró los dientes en una sonrisa desafiante. Esto era exactamente lo que necesitaba para despertar el verdadero poder que Zarama le había entregado. Al ver que la pelea se estaba volviendo un estancamiento peligroso, Serapión retrocedió unos metros, rodeándose de una esfera de oscuridad absoluta que empezó a expandirse por todo el vacío. «Disfruta tus últimos momentos, Goku, porque voy a reclamar el trono de Zeno y lo primero que haré será borrar tu universo de la memoria del tiempo», sentenció el ángel antes de desaparecer en un estallido de energía carmesí, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Goku se quedó flotando solo con Zarama, con el cuerpo temblando por el esfuerzo y el corazón latiendo a 1000 por hora, sabiendo que la amenaza ya no era solo para él, sino para todos en la Tierra. El primer encuentro había terminado, pero la verdadera guerra por la existencia acababa de declarar su primer round. En la Tierra, el cielo se sentía pesado, como si el aire hubiera perdido ese brillo que siempre dejaba la presencia de Goku. Vegeta estaba parado en la cima de una montaña, con los brazos cruzados y la mirada perdida en el horizonte, pero no estaba tranquilo. Sus venas palpitaban con una rabia sorda porque desde hacía días no sentía el ki de Kakaroto por ningún lado. Ese idiota se fue con los dioses y ahora el vacío que dejó es tan grande que hasta un ciego podría notarlo, gruñó el príncipe de los Saiyajines para sí mismo, sintiendo un escalofrío que no era por el viento, sino por una premonición de que algo andaba muy mal en las altas esferas. De repente, una presión inmensa aplastó la atmósfera de la ciudad del oeste, una energía fría y elegante que Vegeta reconoció al instante y que lo hizo apretar los puños hasta que sus nudillos tronaron. Desde las nubes, una nave gigantesca con forma de disco empezó a descender, tapando el sol y proyectando una sombra de muerte sobre la capital.
La escotilla se abrió y de ella bajó flotando Freezer en su forma final, con esa sonrisita de superioridad que tanto le revolvía el estómago a cualquiera. Vaya, vaya. Parece que el guardián de este miserable planeta se ha ido de vacaciones permanentes, exclamó el emperador del mal, mientras una horda de nuevos soldados empezaba a descender para saquear todo a su paso. Vegeta no esperó ni un segundo y salió disparado como un proyectil hacia Freezer, transformándose en Super Saiyajin Blue en medio del trayecto, provocando una onda expansiva que rompió los cristales de los edificios cercanos. Freezer ni siquiera se movió, simplemente levantó un dedo y desvió el puñetazo de Vegeta con una elegancia que enfureció todavía más al Saiyajin. «Cierra la boca, lagartija. No sé cómo te enteraste, pero si crees que este planeta está indefenso solo porque Kakaroto no está, te vas a llevar la sorpresa de tu vida», bramó Vegeta, lanzando una ráfaga de golpes que Freezer bloqueaba con una sola mano mientras se reía entre dientes. El choque de sus energías creaba relámpagos que iluminaban el cielo oscurecido, y el suelo debajo de ellos empezó a agrietarse por la presión. Vegeta sabía que este no era el mismo Freezer de antes. Había algo en su mirada, una confianza nueva que sugería que él también sabía que los dioses estaban distraídos con algo mucho más grande. «Oh, Vegeta, siempre tan temperamental y tan segundón. Debes agradecerme, voy a convertir esta roca en la joya de mi nuevo imperio antes de que los ángeles decidan borrarlo todo», soltó Freezer mientras pasaba a su forma golden en un estallido de luz dorada que cegó a los transeúntes. De un coletazo, mandó a Vegeta a estrellarse contra una zona industrial, provocando una explosión de fuego y metal. El Saiyajin salió de entre los escombros escupiendo tierra, con el traje roto pero con los ojos encendidos en un brillo púrpura. El Ultra Ego estaba empezando a despertar ante la humillación. «No te atrevas a tocar mi hogar, basura», gritó Vegeta, lanzando un destello final que Freezer tuvo que detener con ambas manos, haciendo que sus pies se hundieran en el asfalto. Mientras ellos peleaban, Gohan y Piccolo llegaron al campo de batalla para intentar contener a la nueva legión de Freezer que estaba masacrando a los defensores de la Tierra. «Piccolo, no dejes que se acerquen a la corporación Cápsula», gritó Gohan pasando a su forma Beast, mientras sus ojos plateados buscaban a los comandantes enemigos. La pelea era un caos total. Rayos de energía cruzaban las calles y los gritos de la gente se mezclaban con el sonido de los edificios colapsando. Vegeta, viendo la destrucción a su alrededor, sintió una punzada de culpa. Si Goku estuviera aquí, esto ya habría terminado, pero ahora todo dependía de él y de esa extraña sensación de que el tiempo se estaba acabando para todos los universos. Freezer aprovechó un descuido de Vegeta para aparecer detrás de él y conectarle un rayo mortal que le rozó el cuello, quemándole la piel y haciéndolo gruñir de dolor. «Es inútil, el equilibrio se ha roto y yo soy el único con la visión suficiente para aprovechar las cenizas que dejarán los ángeles», se burló el villano, mientras cargaba una esfera de energía gigante que amenazaba con borrar la ciudad entera. Vegeta se puso de pie, jadeando, pero con una sonrisa amarga en la cara mientras el aura de la Kai empezaba a rodearlo como una llama hambrienta. «¿Ángeles? ¿De qué demonios hablas? Explícate antes de que te desintegre», exigió el Saiyajin, dándose cuenta de que Freezer manejaba información que ni los mismos mortales sospechaban. El emperador del mal bajó un poco la guardia, disfrutando del desconcierto de su rival, y señaló hacia el cielo, donde una estrella parecía brillar con una luz roja poco natural. «Los dioses están ocupados juzgando a tu amigo por un crimen que ellos mismos planearon, Vegeta. Mientras tú peleas por esta mota de polvo, el multiverso está siendo preparado para el matadero», reveló Freezer con una calma que daba más miedo que sus amenazas de muerte. Vegeta sintió que el corazón se le detenía por un instante. Si lo que decía ese monstruo era cierto, Goku no estaba entrenando, estaba sufriendo una traición que podría costarle la vida a todos. La rabia de Vegeta cambió de objetivo, ya no era solo contra Freezer, sino contra ese cielo vacío que guardaba secretos tan oscuros. Vegeta cargó toda su energía en un solo punto, haciendo que el aire alrededor de él se volviera pesado y difícil de respirar, obligando incluso a Freezer a retroceder un par de pasos por la intensidad del ki. «Si los dioses nos han dado la espalda, entonces iré yo mismo a pedirles cuentas, pero primero voy a sacarte de mi vista», gritó el príncipe Saiyajin lanzándose en un último ataque desesperado que chocó contra el escudo de Freezer, provocando una explosión que se sintió en todo el continente.
La tierra estaba ardiendo, y sin Goku para equilibrar la balanza, Vegeta se veía obligado a tomar una decisión que lo llevaría a enfrentar poderes que ni siquiera su orgullo Saiyajin podía imaginar. El destino de la humanidad colgaba de un hilo, y la sombra de los ángeles empezaba a proyectarse sobre cada rincón del planeta. Vegeta no aguantó más el misterio, y tras mandar a Freezer a volar de un impacto de energía destructora, salió disparado hacia el espacio exterior con una trayectoria fija hacia el planeta de Bills. Su aura de Ultra Ego iba dejando una estela púrpura que hacía vibrar los asteroides a su paso. El príncipe no iba en plan de visita, iba buscando sangre y respuestas claras. Al aterrizar en el jardín del dios de la destrucción, el estruendo fue tan grande que las aguas del lago sagrado se elevaron por los aires, llamando la atención de un Bills que estaba disfrutando de una siesta bajo un árbol. «Bills, sal de donde estés y dime qué demonios le hicieron a Goku», bramó Vegeta, mientras su cuerpo empezaba a emanar un calor tan denso que la hierba a su alrededor se convertía en ceniza instantáneamente. Bills se levantó con una calma que escondía una molestia evidente, rascándose la oreja mientras miraba al Saiyajin con ojos de pocos amigos. «Vegeta, no tienes permiso para entrar aquí de esa forma, y menos para exigirme nada a gritos. Si tu amigo desapareció, es porque el destino así lo quiso», respondió el dios con una voz fría que intentaba imponer respeto. Pero Vegeta ya no era el mismo que se humillaba para salvar su planeta. Dio un paso al frente y le soltó un puñetazo cargado de energía de destrucción que Bills tuvo que bloquear con la palma de la mano, creando una onda de choque que barrió con varios árboles cercanos. «No me vengas con tonterías de destino. Sé que los ángeles y ustedes están ocultando algo. Siento el vacío que dejó Goku y no voy a parar hasta que me digas dónde lo exiliaron», rugió el Saiyajin mientras su musculatura crecía por la rabia. La pelea escaló en un segundo. Bills, harto de la insolencia, encendió su aura morada y se lanzó contra Vegeta con una velocidad que apenas el ojo humano podría seguir, conectándole un rodillazo que mandó al Saiyajin a estrellarse contra una montaña de cuarzo. «Eres solo un mortal con un poco de poder prestado, no te atrevas a desafiar la jerarquía divina», sentenció Bills mientras preparaba una esfera de Akai del tamaño de una casa. Vegeta se levantó riendo entre dientes, con la sangre corriéndole por la boca y una mirada de locura que solo el Ultra Ego puede dar. No estaba retrocediendo, estaba disfrutando del dolor porque sabía que ese era el combustible para superar sus propios límites. «Entonces mírame bien, porque voy a romper esa jerarquía con mis propias manos», gritó Vegeta mientras su ki empezaba a cambiar a un tono negro azulado, un poder prohibido que rozaba la esencia de los dioses antiguos. Whis observaba desde lejos con su báculo en la mano, manteniendo esa sonrisa enigmática que a Vegeta tanto le molestaba, pero por dentro el ángel estaba empezando a preocuparse por la inestabilidad de la realidad en ese punto. El príncipe de los Saiyajines empezó a girar sobre su propio eje, creando un torbellino de energía que no destruía la materia, sino que la desintegraba a nivel conceptual, algo que ni siquiera el Ultra Ego debería ser capaz de hacer. «Toma esto, Bills». «Gamma Burst Flash prohibido», rugió Vegeta lanzando un cañonazo de luz oscura que obligó al dios de la destrucción a usar ambas manos para no ser consumido por el ataque. El planeta entero temblaba y las estrellas cercanas parecían parpadear ante la presión de un mortal que estaba forzando las leyes del universo para igualar a un dios. Bills sintió por primera vez en eones una punzada de sudor en la nuca y tuvo que ponerse serio, activando su máximo poder para contrarrestar la embestida de un Vegeta que parecía un demonio sediento de batalla. «Basta de juegos, Saiyajin. Akai», gritó el dios liberando una ráfaga que chocó contra el aura de Vegeta, pero para su sorpresa, el Saiyajin no se desintegró, sino que absorbió parte del ataque, volviéndose más grande y más aterrador. «Tu poder ya no me asusta, Bills. Dime dónde está Goku o voy a reducir este planeta a polvo cósmico», exigió Vegeta mientras conectaba un gancho al hígado del dios que lo hizo doblarse por un segundo del dolor. Era una escena surrealista. El soberano de la destrucción estaba siendo arrinconado por el orgullo puro de un guerrero que se negaba a aceptar la pérdida de su rival. En medio del intercambio de golpes que rompía la atmósfera del planeta, Vegeta empezó a sentir que su propia alma se resquebrajaba por usar un poder que no estaba destinado a los mortales, pero no le importaba en lo más mínimo. «Kakaroto siempre se adelanta, siempre consigue lo imposible, pero yo no me voy a quedar atrás mirando cómo los ángeles lo usan de sacrificio»,
pensaba Vegeta mientras lanzaba ráfagas de energía que explotaban como supernovas alrededor de Bills. El dios, viendo que la situación se le escapaba de las manos, intentó usar un sello divino para inmovilizarlo, pero el Saiyajin simplemente lo rompió con un grito que se escuchó en todo el universo 7. La determinación de Vegeta era tan absoluta que estaba forzando a la realidad misma a darle respuestas, creando grietas en el espacio-tiempo similares a las que Goku vio en su juicio. Whis finalmente intervino, colocando su báculo entre los dos combatientes y deteniendo el tiempo por un instante para que el planeta no estallara en 1000 pedazos por la sobrecarga de ki. Ya es suficiente, Vegeta-san. Si sigues así, no quedará nada de ti para rescatar a nadie, dijo el ángel con un tono de advertencia que ya no sonaba tan amable. Vegeta cayó de rodillas, jadeando y con el cuerpo echando humo, pero mantuvo la mirada fija en Whis, exigiendo la verdad con la poca fuerza que le quedaba en los pulmones. Bills se limpió el hombro, visiblemente agitado y con el orgullo herido, mirando al Saiyajin con una mezcla de respeto y temor por lo que acababa de presenciar. Está bien, si tanto quieres saberlo, Goku fue enviado al vacío primordial, pero ya no es el Saiyajin que tú conocías, reveló Bills con una seriedad que dejó el ambiente en un silencio sepulcral. Vegeta apretó los puños contra el suelo, sintiendo que una parte de él se tranquilizaba al saber que Goku seguía vivo, pero la otra parte ardía de rabia al entender la magnitud del peligro en el que se encontraba su compañero. El vacío primordial, entonces ese idiota está peleando contra cosas que nosotros ni soñamos, murmuró Vegeta mientras su aura prohibida se apagaba lentamente, dejando su cuerpo lleno de cicatrices de luz. Miró a Whis y luego a Bills, con una promesa de fuego en sus ojos que les dejó claro que la próxima vez que pelearan, no se detendría por nada. Prepárense, porque voy a encontrar la forma de llegar hasta allá, y cuando Goku y yo regresemos, los ángeles van a tener que rendir cuentas por cada una de sus mentiras, sentenció el príncipe, marcando el inicio de su propia cruzada contra el orden divino. Mientras Vegeta desafiaba a los mismos dioses en el universo 7, en lo más profundo del vacío, el cuerpo de Goku dejó de ser de carne para convertirse en un tejido de galaxias y luz blanca. Zarama observaba cómo el Saiyajin ya no gritaba de dolor, sino que permanecía en un silencio sepulcral, flotando mientras su cabello se alargaba y brillaba con un tono platino que hacía que el Ultra Instinto pareciera una bombilla fundida. Siento que el espacio es como una extensión de mis brazos, susurró Goku, y su voz no salió de su boca, sino que resonó en la estructura misma de la nada. De pronto, un resto de una dimensión muerta pasó cerca de él, y con solo pensarlo, Goku hizo que ese trozo de roca se convirtiera en pétalos de cerezo que se desvanecieron en el aire. No era magia, era que la realidad ahora le pedía permiso a él para existir. Serapión, que había regresado para terminar el trabajo, se lanzó como un rayo carmesí con su espada de luz negra lista para decapitar al guerrero. No importa cuánta energía te regale ese dragón, un mortal no puede reescribir lo que yo he decretado, rugió el ángel caído lanzando un corte que debería haber dividido el vacío en dos. Goku ni siquiera se movió. Simplemente miró la espada, y en un parpadeo, el arma se transformó en una rama de árbol seca que se rompió al chocar contra su cuello. Ya no peleo con ki, Serapión, ahora peleo con la verdad, dijo Goku con una mirada tan profunda y vacía que el ángel retrocedió por primera vez en toda la eternidad, sintiendo que su propia existencia empezaba a parpadear frente a ese nuevo poder. El combate se volvió algo que ningún mortal podría entender, con Goku moviéndose no a través del espacio, sino apareciendo en los puntos donde Serapión aún no había llegado. El ángel caído lanzó una ráfaga de esferas de antimateria que podían borrar universos enteros, pero Goku simplemente extendió su mano y decidió que esos ataques fueran burbujas de jabón que estallaban sin hacer ruido. «¡Maldito seas! ¿Qué le has hecho a tu esencia?», gritó Serapión desesperado, lanzando una lluvia de golpes que Goku bloqueaba con una sola mano, mientras con la otra sujetaba el tejido mismo del tiempo para que el ángel no pudiera escapar. Cada golpe que Goku devolvía no hería el cuerpo de Serapión, sino que borraba sus recuerdos, su nombre y su rango, dejándolo como una cáscara vacía en medio de la luz dorada. Sin embargo, el costo de este poder era aterrador y Zarama lo sabía muy bien al ver cómo los ojos de Goku perdían ese brillo juguetón que siempre lo caracterizó. Tras conectar un golpe que hizo que la armadura divina de Serapión se convirtiera en polvo cósmico, Goku se quedó mirando su propia mano con extrañeza,
como si no recordara para qué servía un puño. Zarama, ¿por qué ya no siento ganas de comer? ¿Por qué ya no recuerdo el sabor de la comida de Milk? Preguntó Goku con una monotonía que te helaba la sangre. Cada vez que usaba la omnipotencia para alterar la realidad, una parte de sus vivencias como humano, de sus risas con Krillin y de sus entrenamientos en la Tierra, se quemaba como combustible para alimentar esa fuerza infinita. Serapión aprovechó ese momento de confusión y creó una red de energía roja que atrapó a Goku, intentando inyectarle el caos de los universos caídos directamente en el alma. ¿Ves? Te estás convirtiendo en un cascarón. Un dios sin recuerdos no es más que una estatua. Se burló el ángel caído mientras apretaba la red. Goku sintió el dolor, pero ya no lo procesaba como algo malo, era solo una información más en su mente expandida. Con un pensamiento, hizo que la red se transformara en hilos de seda y se liberó con una explosión de energía que borró la oscuridad en millones de kilómetros a la redonda. El problema es que, con ese estallido, el recuerdo del rostro de Gohan se volvió borroso en su cabeza, reemplazado por ecuaciones matemáticas de la creación. Zarama intervino, haciendo que su voz retumbara para anclar al Saiyajin antes de que se perdiera para siempre en la divinidad absoluta. Goku, no uses el poder para cosas triviales. Concéntrate en el núcleo de tu enemigo o tu humanidad se desvanecerá antes de que puedas regresar, advirtió el dios dragón. Goku asintió, pero lo hizo con una lentitud mecánica que daba miedo, mientras su aura empezaba a devorar la luz de las estrellas que él mismo había creado minutos antes. Se lanzó de nuevo contra Serapión, pero esta vez no buscaba una pelea justa. Sus movimientos eran fríos, eficientes y letales, como los de una máquina diseñada para poner orden en el caos, olvidando por completo que él solía disfrutar del choque de fuerzas. Serapión, viendo que no podía ganar en una pelea de realidades, intentó abrir un portal hacia el palacio de Zeno-Sama para llevar el combate allá y usar a los otros ángeles como escudo. Si me voy a hundir, me llevaré a todos los que amas contigo, gritó el ángel caído mientras ponía un pie en la brecha dimensional. Pero Goku, con un gesto de sus dedos, borró la salida, haciendo que el portal se cerrara sobre la pierna de Serapión y la desintegrara por completo. El ángel aulló de dolor, un sonido que no se escuchaba en el reino divino desde hacía eones, mientras veía cómo Goku se acercaba flotando, rodeado por un halo de omnipotencia que lo hacía ver como el juez definitivo de toda la existencia. Al final del encuentro, Serapión logró escapar por un pelo, dejando parte de su esencia atrás, pero la victoria de Goku se sintió amarga y pesada en el aire. El Saiyajin se quedó parado en el vacío, mirando hacia donde solía estar su hogar, pero con una expresión de piedra que no mostraba ni alegría ni alivio. Zarama, tengo que irme ya. Siento que si me quedo un minuto más aquí, olvidaré incluso cómo me llamo, dijo Goku, y aunque usaba el nombre de su familia, sonaba como si estuviera leyendo un libro de historia antigua. La omnipotencia sagrada ya era suya, pero el guerrero que todos conocían estaba muriendo para dar paso a algo mucho más grande, y al mismo tiempo, mucho más solitario. El caos en el palacio de Zeno-Sama era total. Serapión había irrumpido como un huracán de energía carmesí, destrozando las defensas de los ángeles menores y dejando a los dioses de la destrucción contra las cuerdas. Daishinkan intentaba mantener la compostura, pero incluso él retrocedía ante la espada de luz negra del ángel caído, mientras los dos Zeno-Sama lloraban del susto en sus tronos. Es el fin de su era de juegos, hoy el trono vuelve a su dueño original. Rugió Serapión, levantando su arma para dar el golpe de gracia a la realidad misma. Pero justo cuando el filo oscuro estaba por tocar el suelo sagrado, el espacio se rasgó no con una explosión, sino con un suspiro de luz blanca tan pura que el tiempo mismo se detuvo en seco, congelando hasta el último átomo de los presentes. Goku emergió de una grieta que emitía un brillo platino, caminando sobre el aire como si fuera suelo firme, con una presencia tan abrumadora que Bills cayó de rodillas sin poder evitarlo. No era solo Ki. Era como si el universo entero hubiera reconocido a su verdadero soberano y guardara silencio por respeto. Los ángeles, que siempre se creyeron la cima de la pirámide, se quedaron paralizados, sintiendo que sus báculos vibraban con un miedo que no sabían que podían sentir. He vuelto, y el desorden en mi casa se acaba ahora mismo, dijo Goku, y aunque su voz era tranquila,
El eco de sus palabras hizo que las columnas del palacio se agrietaran y que el aura carmesí de Serapión se apagara como una vela bajo la lluvia. Serapión, recuperándose del choque, se lanzó contra Goku con una furia ciega, lanzando miles de estocadas que podían perforar galaxias enteras en un segundo. Maldito mortal, no sé qué clase de truco te dio Zarama, pero te voy a borrar de la historia. Gritó el ángel caído mientras su espada chocaba contra lo que parecía ser una barrera invisible alrededor del Saiyajin. Goku ni siquiera subió las manos para cubrirse. Simplemente miraba a Serapión con una serenidad que daba miedo, dejando que cada ataque se desintegrara antes de tocar su piel. Con un movimiento casi perezoso de su mano, Goku atrapó la espada de luz negra entre dos dedos, y con un ligero giro, la convirtió en polvo de estrellas que fluyó entre sus dedos como arena. El estruendo de la espada rompiéndose fue tan fuerte que despertó a los dioses de su parálisis, quienes miraban a Goku con una mezcla de esperanza y terror absoluto. Ese de verdad es Kakaroto, murmuró Vegeta, quien acababa de llegar al palacio y sentía que la energía de su rival ya no tenía límites, pero también notaba que el calor humano de su amigo estaba desapareciendo tras esa máscara de omnipotencia. Goku se volvió hacia los ángeles traidores, y con un simple parpadeo, hizo que sus alas se volvieran pesadas como el plomo, obligándolos a descender hasta el suelo. Ustedes olvidaron que su deber era servir a la vida, no usarla como combustible para sus ambiciones, sentenció el Saiyajin, y la presión en el ambiente era tan grande que Daishinkan tuvo que esforzarse para no bajar la mirada. Serapión, humillado y herido en su orgullo divino, creó un sol de energía oscura sobre su cabeza, dispuesto a detonarlo para destruir el palacio y todo lo que estuviera cerca. Si no puedo gobernar, entonces nadie existirá para recordarte, Goku, bramó mientras lanzaba la esfera de destrucción masiva. Goku simplemente extendió la palma de su mano, y en lugar de chocar contra el ataque, decidió que ese sol no era más que un pequeño recuerdo de una tarde cálida en la Tierra. Ante los ojos de todos, la esfera gigante se encogió hasta convertirse en una pequeña luciérnaga que revoloteó alrededor de Goku antes de desvanecerse en el aire. La demostración de poder fue tan absurda que el silencio regresó al palacio, un silencio cargado de la comprensión de que Goku ya no era un guerrero, sino la ley misma. Bills intentó acercarse, con la voz temblorosa, queriendo saludar a su antiguo pupilo, pero se detuvo al ver la mirada del Saiyajin. Era como mirar hacia el fondo de un océano infinito donde no había rastro de la alegría de antes. Goku, lo lograste, nos salvaste, alcanzó a decir el dios de la destrucción, pero Goku solo asintió levemente, como si estuviera procesando un dato lógico más que una emoción. El peligro no ha pasado, Bills. Serapión es solo el síntoma de una enfermedad más profunda en el corazón de los ángeles, respondió Goku, y su aura platino se expandió, cubriendo todo el palacio de Zeno en una cúpula protectora que ni el gran sacerdote podría atravesar por la fuerza. En ese momento, Serapión se puso de pie, riendo como un loco mientras su cuerpo empezaba a deformarse por el uso excesivo de su poder prohibido, convirtiéndose en una sombra gigantesca que ocupaba todo el horizonte del palacio. Crees que has ganado porque controlas la realidad, pero yo soy el caos que existía antes que tú, gritó el villano, lanzando un zarpazo de oscuridad que desgarró la cúpula de Goku. El Saiyajin se preparó para el contragolpe, pero esta vez sus ojos brillaron con un destello de rabia Saiyajin que todavía quedaba en lo más profundo de su alma. Se lanzó al encuentro de la sombra, y el choque de sus fuerzas provocó que los universos cercanos temblaran, iniciando una batalla que ya no era por el trono, sino por la supervivencia del concepto mismo de la existencia. Vegeta, viendo la magnitud del desastre, se transformó en su estado máximo para ayudar, pero Goku lo detuvo con una mirada que comunicaba 1000 palabras en un segundo. Esta es mi carga, Vegeta, tú cuida a los Zeno y asegúrate de que la Tierra esté a salvo, ordenó Goku, y por un momento, solo por un milisegundo, el príncipe Saiyajin pudo ver al viejo Kakaroto sonreírle antes de ser envuelto por el resplandor de la omnipotencia. La batalla final en el trono del todo acababa de empezar, y el destino de cada alma en los 12 universos dependía de que ese nuevo dios que vestía el cuerpo de un guerrero no olvidara por completo por qué estaba peleando. El choque entre Goku y Serapión en el trono del todo fue algo que ni los registros de Daishinkan podrían explicar. Una locura que hacía que el torneo del poder pareciera una pelea de niños en el lodo. En cuanto se impactaron, la onda de choque no solo hizo temblar el palacio, sino que literalmente rajó la realidad,
creando grietas que mostraban otros universos y líneas de tiempo alternativas donde todo era un caos. Goku se movía con una fluidez que superaba por mucho el Ultra Instinto. No es que esquivara los golpes, es que parecía que el ataque de Serapión simplemente decidía no tocarlo, como si el espacio mismo tuviera miedo de molestar al Saiyajin. No te sirve de nada esa basura de luz negra, Serapión. Aquí el que manda soy yo, rugió Goku mientras le conectaba un puñetazo en la mandíbula que no solo le voló los dientes al ángel, sino que borró el concepto de gravedad en un radio de 1000 kilómetros. Serapión, escupiendo una sustancia oscura que parecía petróleo divino, se volvió loco y empezó a multiplicar sus extremidades, lanzando miles de golpes que distorsionaban el tiempo a cada segundo. Eres un error. Un mortal que no debería existir. Voy a colapsar todas las dimensiones sobre tu cabeza, gritó el ángel caído mientras creaba esferas de una energía roja que, al estallar, no hacían ruido, sino que borraban los colores y los sonidos de la zona. Goku, sin despeinarse, extendió sus manos y creó una barrera de omnipotencia sagrada que no solo detuvo el ataque, sino que lo convirtió en energía pura que absorbió para fortalecerse aún más. El aura platino del Saiyajin era tan intensa que los dioses que miraban desde lejos tenían que cubrirse los ojos, sintiendo que su propio poder se desvanecía ante la presencia de un ser que estaba más allá de la creación. La lucha se movió de la plataforma principal a un espacio entre dimensiones donde las leyes de la física eran simples sugerencias que Goku ignoraba por completo. De un grito, el Saiyajin hizo que el tiempo corriera hacia atrás para Serapión, obligándolo a recibir el mismo golpe una y otra vez antes de que pudiera reaccionar. Una tortura infinita que solo un dios de su calibre podría soportar. Suéltame, maldito simio. Yo fui el primero, yo debería ser el rey. Bramaba Serapión mientras intentaba desesperadamente clavar sus garras de energía en el pecho de Goku. Pero el Saiyajin era una muralla infranqueable. Le sujetó el brazo al ángel, y con una fuerza que hizo crujir la estructura del multiverso, lo mandó a volar a través de 7 paredes dimensionales hasta que se estrellaron en un universo desierto que terminó por desintegrarse con el puro impacto. Vegeta, observando desde una brecha temporal, no podía creer lo que veía. Kakaroto ya no usaba poses de pelea tradicionales, cada movimiento era una sentencia de muerte para el tejido de la realidad. Ese idiota, está peleando con la lógica misma, no hay forma de que un cuerpo mortal aguante eso por mucho tiempo, murmuró el príncipe Saiyajin, notando que el aura de Goku empezaba a soltar pequeñas chispas negras que indicaban que su humanidad estaba pendiendo de un hilo. En el campo de batalla, Goku lanzó un Kamehameha que no era azul ni amarillo, sino de un color transparente que borraba todo lo que tocaba, dejando solo un vacío blanco donde antes había planetas y estrellas. Serapión apenas logró esquivarlo, perdiendo 3 de sus 6 alas en el proceso, las cuales se disolvieron en el aire como si nunca hubieran existido. El ángel caído, viéndose acorralado, decidió jugar sucio y empezó a jalar hilos de energía de los universos cercanos, usando las almas de trillones de seres vivos como un escudo humano para que Goku no se atreviera a atacar. A ver si te atreves a golpearme ahora, héroe de la justicia. Cada golpe que me des matará a 1.000.000 de tus preciados mortales. Se burló Serapión con una carcajada que resonaba como una pesadilla. Goku se detuvo por un segundo, y por primera vez en toda la pelea, sus ojos recuperaron un brillo de furia humana que hizo que la omnipotencia sagrada se tornara de un color violeta oscuro. ¿Crees que ese truco barato va a funcionar conmigo después de todo lo que he visto? Soltó Goku con una voz que hizo que el escudo de almas se estabilizara y regresara a sus lugares de origen por pura orden mental. Sin darle tiempo a respirar, Goku apareció frente a Serapión y le soltó una combinación de golpes que rompían la barrera del sonido y del tiempo simultáneamente. Cada impacto enviaba al ángel a una época diferente de la historia. Un segundo estaban peleando en el inicio de los tiempos y al siguiente en el fin del universo, creando un bucle de destrucción que amenazaba con dejar a la existencia sin un pasado coherente. Serapión intentó usar su báculo para sellar a Goku en una paradoja, pero el Saiyajin simplemente agarró el objeto divino y lo hizo pedazos con la fuerza de sus dedos. Se acabó, Serapión. Tu ambición termina en este lugar y en este momento, gritó Goku mientras su puño se envolvía en una espiral de energía que superaba cualquier nivel de ki que se hubiera visto jamás. El choque final fue una explosión de luz platino que mandó a todos los dioses de la destrucción a volar por los aires,
mientras el trono del todo se resquebrajaba bajo el peso de dos entidades que no deberían estar peleando en un plano físico. Goku le conectó un golpe directo en el núcleo de su pecho, y la onda expansiva fue tan brutal que la forma física de Serapión empezó a pixelarse, perdiendo su consistencia y convirtiéndose en un borrón de estática carmesí. «No puede ser. Yo soy eterno», gritó el ángel mientras su cuerpo se deshacía, pero Goku no mostró ni un gramo de piedad, manteniendo la presión hasta que el villano quedó reducido a una pequeña chispa de odio que flotaba en la nada. El esfuerzo fue tan grande que la piel de Goku empezó a agrietarse, dejando ver que por dentro ya no había carne, sino pura energía estelar. Vegeta intentó acercarse para ayudarlo, pero el calor que emanaba de Goku era tan insoportable que incluso el Ultra Ego se sentía como un cerillo frente a un incendio forestal. «Kakaroto, detente. Si sigues forzando ese poder vas a desaparecer tú también», gritó su rival, pero Goku parecía estar en un trance, mirando hacia el horizonte donde los ángeles restantes observaban la escena con un miedo absoluto. La victoria sobre Serapión había dejado un vacío de poder que la realidad intentaba llenar de inmediato, y Goku, como el nuevo centro de gravedad de todo, sentía como su mente se expandía hacia cada rincón de los 12 universos. Ya no solo escuchaba los latidos de sus amigos, escuchaba el motor de la creación misma, y ese sonido era tan fuerte que estaba borrando sus últimos recuerdos de la Tierra. En medio de ese silencio aterrador tras la batalla, Daishinkan dio un paso al frente, pero no para atacar, sino para observar los daños con una frialdad que ponía los pelos de punta. «Has hecho un trabajo excelente, Son Goku, pero al destruir a Serapión has dejado la puerta abierta para que el equilibrio se rompa definitivamente», dijo el gran sacerdote con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Goku se volvió hacia él, con el puño todavía humeante por la energía de la omnipotencia, dándose cuenta de que la pelea contra el ángel caído solo había sido el preámbulo de una traición mucho más cercana. El cansancio mental era extremo, pero el Saiyajin sabía que si bajaba la guardia ahora, todo el sacrificio de Zarama y sus propias muertes en el vacío no habrían servido de nada. La atmósfera se volvió densa una vez más cuando uno de los ángeles que supuestamente eran aliados se colocó al lado de Daishinkan, revelando que el plan de Serapión no era un acto aislado, sino una parte de un engranaje mucho más grande. Goku sintió una punzada de dolor en el pecho, no por una herida, sino por la decepción de ver que incluso después de mostrar un poder infinito, la codicia divina seguía intentando devorarlo todo. «Vegeta, prepárate, esto no ha terminado. Los verdaderos enemigos apenas se están quitando la máscara», susurró Goku, mientras su cuerpo empezaba a brillar de nuevo, preparándose para lo que sería la traición más grande en la historia de los dioses. La verdadera guerra por el destino del multiverso acababa de subir de nivel, y Goku estaba a punto de descubrir que la omnipotencia tiene un precio que quizá no esté dispuesto a pagar. El silencio que quedó tras la paliza que recibió Serapión duró lo que un suspiro, porque de la nada, un báculo sagrado golpeó el suelo con una resonancia que hizo que los planetas del universo 7 vibraran de puro miedo. Para sorpresa de todos, no fue Daishinkan quien se movió primero, sino un ángel que siempre había mantenido un perfil bajo, observando desde las sombras con una calma sospechosa. «Vaya, Son Goku, realmente eres una caja de sorpresas, pero ya jugaste suficiente a ser un salvador», soltó el ángel mientras se colocaba al lado de los restos humeantes de Serapión, extendiendo su mano para infundirle una energía oscura que lo empezó a recomponer en un segundo. Goku, que apenas podía mantenerse en pie por el desgaste de la omnipotencia, sintió un vacío en el estómago al ver que la traición venía de alguien que compartía la mesa con ellos. «¿Pero qué estás haciendo? Se supone que ustedes mantienen el orden, no que ayudan a los locos que quieren borrarlo todo», gritó Goku, intentando encender su aura platino, aunque sus brazos temblaban violentamente por el esfuerzo. El ángel traidor soltó una risita burlona y miró a los Zenosama con un desprecio que ya no intentaba ocultar, revelando que Serapión solo era la punta de lanza de un plan que se venía cocinando desde antes de que los Saiyajines supieran volar. «Zeno es un error de la naturaleza, un niño con una cerilla en un almacén de pólvora. Nosotros somos los que merecemos el control total, y tu omnipotencia es la llave que necesitábamos para abrir las puertas que el dios dragón cerró bajo llave», explicó el ángel mientras el cielo del palacio cambiaba de un color azul a un púrpura podrido. Vegeta, que no se iba a quedar mirando, se lanzó con un Galik Hou cargado de energía de destrucción directamente hacia el ángel,
pero este ni siquiera parpadeó. Con un simple movimiento de su dedo, desvió el ataque hacia un universo lejano, borrándolo del mapa en un parpadeo. «Quítate de en medio, basura mortal», rugió el ángel, mandando una onda de choque que dejó a Vegeta incrustado en una de las paredes del palacio, escupiendo sangre y maldiciendo su impotencia. Goku, viendo a su rival herido, sacó fuerzas de donde no tenía y desapareció para reaparecer frente al traidor, conectando un golpe que debería haberle volado la cabeza. Pero el ángel bloqueó el puño con una palma envuelta en una energía que anulaba la omnipotencia sagrada. «No puede ser. Zarama me dijo que este poder era absoluto», exclamó Goku, sintiendo como su propia energía empezaba a filtrarse hacia el ángel como si fuera un drenaje cósmico. El traidor sonrió con una maldad pura y le soltó una patada en las costillas que mandó a Goku a rodar por el suelo sagrado, dejando un rastro de luz blanca a su paso. «El poder es absoluto, pero tu cuerpo sigue siendo un envase defectuoso, Goku. Estás usando un océano de fuerza en un vaso de cristal que ya se está rompiendo», se burló el ángel mientras empezaba a recitar un cántico en una lengua antigua que hacía que los universos empezaran a chocar entre sí, provocando terremotos dimensionales que se sentían hasta en la Tierra. El caos era absoluto, los pilares del palacio de Zeno se desmoronaban y los otros ángeles, confundidos y temerosos, no sabían si atacar a su hermano o arrodillarse ante el nuevo poder que estaba surgiendo. Goku se levantó con dificultad, notando que su visión se volvía borrosa y que el nombre de Milk se le escapaba de la memoria por un segundo, un precio que la omnipotencia le cobraba por cada intento de contraataque. «No me importa si soy un envase defectuoso, mientras me quede un solo latido, no voy a dejar que destruyas todo por lo que hemos peleado», bramó Goku, forzando a sus células a brillar de nuevo, aunque eso significara desintegrarse en el proceso. Se lanzó una vez más al choque, y esta vez el intercambio de golpes fue tan rápido que los dioses solo veían destellos de luz que cortaban la realidad como cuchillas. Serapión, ahora recuperado gracias al ángel, se unió a la refriega, creando una situación de 2 contra 1 que era una pesadilla para un Goku agotado y al límite de su cordura. El ángel traidor usaba su báculo para manipular las leyes de la probabilidad, haciendo que cada ataque de Goku fallara por milímetros, mientras que Serapión aprovechaba cada hueco para castigar el cuerpo del Saiyajin con ráfagas de luz negra. «Miren esto, dioses de pacotilla. Miren cómo muere su última esperanza», gritaba Serapión mientras le clavaba una lanza de energía en la pierna a Goku, haciéndolo caer de rodillas sobre el suelo que empezaba a desaparecer bajo sus pies. El equilibrio de los universos estaba colapsando de verdad. Las estrellas se apagaban y el tiempo se volvía un nudo imposible de desatar. Goku, sintiendo que la oscuridad lo rodeaba, cerró los ojos por un momento y trató de buscar ese vínculo con Zarama que todavía vibraba en su alma, rogando por una salida que no implicara perder su humanidad por completo. «Malditos, no saben lo que es esforzarse por algo, solo saben robar», susurró Goku, y de repente, su aura platino explotó con una fuerza que mandó a volar a los 2 villanos unos cuantos kilómetros hacia atrás. Pero el esfuerzo fue el golpe final para su cuerpo mortal. Grietas de luz roja empezaron a abrirse en su pecho y el Saiyajin cayó pesadamente, perdiendo el brillo de sus ojos mientras el vacío empezaba a devorarlo desde adentro. Los ángeles rieron, creyendo que el juego había terminado, mientras observaban cómo la existencia misma comenzaba a desmoronarse en un remolino de nada absoluta. Daishinkan observaba la escena con una frialdad aterradora, dándose cuenta de que el colapso ya no se podía detener con simples reglas divinas. El plan de milenios estaba funcionando demasiado bien, incluso para él. «Es una lástima, Son Goku, realmente eras el mortal más interesante que ha pisado este palacio, pero el reinicio es inevitable», dijo el gran sacerdote mientras levantaba su mano para dar la orden final de ejecución. Pero en ese preciso instante, el suelo bajo el cuerpo de Goku se iluminó con un brillo dorado que no venía de su propio ki, sino de una conexión que iba más allá del tiempo y del espacio conocido por los ángeles. Zarama no iba a dejar que su elegido cayera tan fácilmente después de haberle confiado el destino de toda su creación. El aire se llenó de un olor a ozono y a estrellas recién nacidas, y una presión 1000 veces superior a la de cualquier ángel descendió sobre el palacio, deteniendo el colapso por un microsegundo. «Ustedes, seres de luz que se creen dueños de la sombra, han olvidado quién dibujó el primer trazo de este lienzo», resonó una voz que hizo que el ángel traidor y Serapión se paralizaran del puro pavor. Goku,
A medio camino entre la vida y la extinción, sintió una calidez que le devolvió el aliento, mientras la figura colosal de Zarama empezaba a manifestarse no como una visión, sino como una presencia física que ocupaba todo el horizonte. El dios dragón estaba furioso, y cuando un ser de su calibre se enoja, hasta los ángeles más poderosos parecen simples insectos bajo la bota de un gigante. Vegeta, logrando ponerse en pie a duras penas, vio cómo Zarama rodeaba el cuerpo de un Goku casi desintegrado con sus garras de oro líquido, protegiéndolo del ataque final de los traidores. Kakaroto, no te atrevas a cerrar los ojos ahora. El lagarto ese está haciendo algo, gritó el príncipe, dándose cuenta de que estaban a punto de presenciar un evento que cambiaría las leyes de la existencia para siempre. El equilibrio se había roto, sí, pero Zarama estaba dispuesto a sacrificar su propia eternidad para que Goku pudiera alcanzar el 100% de ese poder prohibido y poner fin a la locura de los ángeles. El escenario estaba listo para el acto final, y el sacrificio que estaba por venir dejaría una marca imborrable en el alma de todos los sobrevivientes. El palacio de Zeno-sama estaba a punto de hacerse pedazos, pero justo cuando el ángel traidor y Serapión se relamían pensando que ya tenían la victoria, el cielo se desgarró para dejar pasar una luz dorada que te dejaba ciego. Zarama no iba a permitir que su apuesta maestra terminara en las manos de unos ángeles engreídos, así que descendió con toda su majestuosidad, rodeando el cuerpo destrozado de Goku con sus garras gigantescas que brillaban como supernovas. Ya basta de profanar lo que yo mismo diseñé. Son Goku, tu cuerpo no puede más, pero tu espíritu es el único que puede portar mi corona, rugió el dios dragón con una voz que hizo que a los traidores se les cayera el báculo del susto. Goku, apenas abriendo un ojo, apenas podía articular palabra mientras sentía que su vida se le escapaba. Zarama, ya no siento mis manos, susurró el Saiyajin con un hilo de voz que te partía el alma. El dios dragón no perdió el tiempo y empezó a brillar con una intensidad que hacía que el sol pareciera una linterna sin pilas. Sus escamas se convirtieron en partículas de luz pura que empezaron a llover sobre Goku, metiéndose por sus heridas y fundiéndose con su ADN Saiyajin. No es el fin, es la unión definitiva. Yo seré tu fuerza y tú serás mi voluntad, sentenció Zarama mientras su forma física desaparecía para convertirse en un torbellino de energía primordial que se tragó a Goku por completo. Serapión, loco de rabia, se lanzó con todo lo que tenía, gritando como un desquiciado, no te dejaré terminar. Ese poder me pertenece por derecho de nacimiento. Pero al chocar contra la esfera de luz, el ángel salió despedido como si hubiera golpeado una pared de acero galáctico, mientras sus brazos se desintegraban por el puro contacto. Vegeta, que estaba ahí aguantando como un guerrero, se cubrió la cara por la ráfaga de viento cósmico y no podía creer lo que estaba sintiendo. El ki de Goku había desaparecido, pero en su lugar había una presión que te obligaba a hincar la rodilla sin siquiera pensarlo. De pronto, el torbellino se detuvo y en el centro apareció Goku, pero ya no se veía como un mortal, sino como una entidad de otro mundo, con el cabello blanco puro que flotaba en un vacío propio y unos ojos que contenían el nacimiento de 1000 galaxias. Zarama, se ha ido, ¿verdad?, preguntó Vegeta con un nudo en la garganta, viendo cómo la presencia del dragón ya no estaba. Goku se miró las manos, que ahora estaban perfectas y emitían un vapor plateado, y respondió con una voz que sonaba a miles de voces a la vez. Él vive en mí, Vegeta, ahora el equilibrio depende de lo que decida hacer con este poder. El ángel traidor, viendo que su plan se le iba de las manos, intentó usar su técnica más prohibida para borrar a Goku de la línea temporal, lanzando hilos de realidad que buscaban estrangular el alma del Saiyajin. Pero Goku, con la omnipotencia sagrada al 100%, simplemente dio un paso al frente y el tiempo a su alrededor se dobló, haciendo que los hilos se convirtieran en flores de cerezo que caían suavemente al suelo. Tu tiempo de manipular la vida se acabó, dijo Goku, y con un simple movimiento de su dedo índice, hizo que el báculo del ángel se transformara en arena. El traidor empezó a gritar, sintiendo como su propia divinidad era drenada por la sola presencia de este nuevo Goku, quien ya no necesitaba gritar para demostrar que era el ser más fuerte que jamás haya pisado la existencia. Serapión no se quedó atrás, y en un acto de desesperación absoluta, empezó a devorar la energía de los ángeles menores que estaban cerca, convirtiéndose en una masa deforme de alas y ojos que buscaba aplastar a Goku por puro peso espiritual.
Te destruiré aunque tenga que colapsar todos los universos en este punto, bramó el ángel caído, lanzando un puñetazo que tenía la masa de 10.000 soles. Goku no se movió ni un milímetro, levantó una palma y al chocar el golpe, el impacto no produjo una explosión, sino un silencio absoluto que se extendió por todo el palacio. La mano de Goku no solo detuvo el ataque, sino que empezó a reescribir la estructura de Serapión, convirtiendo su odio en energía pura que se dispersaba hacia las estrellas muertas para devolverles la vida. «Suéltame. ¿Qué me estás haciendo?», aullaba Serapión mientras veía cómo su cuerpo de ángel se volvía transparente y perdía su conexión con el multiverso. Goku lo miró sin odio, pero con una firmeza que te dejaba claro que ya no había vuelta atrás. Con un pequeño impulso, mandó al villano a estrellarse contra los restos de los pilares, dejando un rastro de luz blanca que purificaba todo lo que tocaba. Los Zenosama, que estaban escondidos tras sus tronos, se asomaron con curiosidad, sintiendo que ese Goku NE ya no era solo su amigo para jugar, sino alguien que los superaba en autoridad y sabiduría. La fusión con Zarama había borrado cualquier rastro de duda en el corazón del Saiyajin, convirtiéndolo en el juez, jurado y ejecutor de la nueva era que estaba por nacer. Pero la batalla no era solo física. Dentro de la mente de Goku, la esencia de Zarama le mostraba que este poder no era para ganar una pelea, sino para salvar el concepto mismo de la vida que estaba siendo amenazado por el colapso de los universos. Goku, no te dejes llevar por la fuerza, recuerda quién eres en la Tierra, le susurraba el eco del dios dragón antes de desvanecerse por completo en su consciencia. El Saiyajin apretó los dientes y se concentró en mantener su identidad, luchando contra la marea de omnipotencia que intentaba borrar sus recuerdos de Gohan, de Milk y de sus tardes entrenando con Krillin. El sacrificio de Zarama no solo le dio el poder absoluto, sino que le impuso la carga más pesada del mundo: ser un dios sin dejar de ser un hombre, algo que ni los mismos ángeles habían logrado entender. El ángel traidor, viendo que ya no tenía oportunidad, intentó escapar a través de una grieta dimensional, pero Goku simplemente cerró el puño y la grieta se selló con una fuerza que hizo retumbar la base misma del palacio de Zeno. Nadie huye de su propio juicio, sentenció Goku, apareciendo instantáneamente detrás del traidor y colocándole una mano en el hombro. El ángel empezó a desintegrarse en partículas de luz, no por un ataque, sino porque la presencia de Goku al 100% era incompatible con cualquier ser que tuviera malicia en su alma. En cuestión de segundos, el que una vez fue un orgulloso sirviente divino desapareció de la existencia, dejando solo una estela de polvo dorado que Goku sopló con tristeza, lamentando que alguien con tanto conocimiento hubiera elegido el camino de la destrucción. Vegeta se acercó tambaleándose, mirando a su eterno rival con una mezcla de orgullo Saiyajin y un temor que no podía ocultar del todo en su mirada. «Lo hiciste, Kakaroto, pero ¿a qué precio? Ese dragón se sacrificó por ti, no desperdicies lo que te dio», dijo el príncipe, reconociendo que la brecha entre ellos ahora era tan grande que ni siquiera podía medirla. Goku asintió, pero su mirada se perdió en el infinito, detectando que algo más estaba surgiendo de las sombras de Serapión. El ángel caído no se había rendido, estaba mutando en algo que ya no tenía forma física. La omnipotencia sagrada vibró en el pecho de Goku, avisándole que el round final estaba por comenzar y que el enemigo ahora era una idea, un concepto que no se podía golpear con puños ni patadas. En ese momento, los restos de Serapión empezaron a unirse en una sola masa de oscuridad que empezó a devorar la luz del palacio, creando un agujero negro que amenazaba con tragarse toda la creación. «Si no hay un rey, no habrá nada», resonó una voz que ya no era humana ni divina, marcando la transformación final del enemigo en el concepto del fin. Goku se preparó, sintiendo como el poder de Zarama fluía por sus venas a máxima capacidad, listo para enfrentar lo que sería la prueba definitiva para su nueva naturaleza. Sabía que un solo error y todo lo que Zarama sacrificó sería en vano, y la existencia misma se convertiría en un lienzo en blanco para siempre. El Saiyajin se elevó, brillando como una estrella infinita, listo para la colisión que decidiría si el mañana era posible. El palacio de Zeno-sama ya no existía como tal. Ahora era un remolino de colores imposibles donde el arriba y el abajo se habían ido al demonio. Serapión ya no tenía cara, ni cuerpo, ni alas. Se había convertido en una mancha de nada absoluta, un vacío que caminaba y que devoraba los segundos y los minutos, autoproclamándose como el fin absoluto.
Goku flotaba en medio de ese desastre, con su nueva aura de omnipotencia sagrada brillando tanto que parecía que cargaba con toda la esperanza del multiverso en la espalda. Ya basta de tonterías, Serapión. No me importa si eres un concepto o un fantasma, no voy a dejar que borres los recuerdos de mis amigos. Gritó Goku, y su voz hizo que la realidad se sacudiera como si fuera un cristal a punto de romperse. La entidad del fin lanzó un latigazo de pura inexistencia que no buscaba herir el cuerpo de Goku, sino borrar su pasado directamente de la línea del tiempo. Goku sintió un vacío horrible en el pecho cuando, por un segundo, olvidó el nombre de su abuelito Gohan, pero gracias al poder de Zarama, logró recuperar el recuerdo y lo convirtió en un escudo de luz platino. Órale, eso estuvo cerca. Si me descuido, este tipo me va a dejar el cerebro en blanco, pensó el Saiyajin mientras se lanzaba a una velocidad que ni los ángeles podían procesar, conectando un golpe que no chocó contra carne, sino contra la idea misma de la muerte. El impacto generó una explosión de energía que creó y destruyó miles de galaxias en un microsegundo, dejando a todos los presentes con el alma en un hilo. Es inútil, Son Goku. Soy el destino final de todas las cosas, incluso de este poder que te regaló el lagarto. Rugió la entidad, y de repente, miles de bocas se abrieron en el vacío para intentar morder la existencia del Saiyajin. Goku empezó a soltar ráfagas de omnipotencia que tomaban formas de dragones dorados, los cuales se enredaban con las sombras de Serapión en una danza de destrucción total. Vegeta, que miraba desde una burbuja de protección que Goku le había puesto, gritó con todas sus fuerzas: «Kakaroto, no intentes pelear como siempre. Esa cosa no tiene puntos vitales. Tienes que usar la cabeza por una vez en tu vida». Goku sonrió de medio lado, dándose cuenta de que su rival tenía razón. A este nivel, los puñetazos eran solo adornos, la verdadera pelea era de voluntades. El Saiyajin cerró los puños y dejó que el poder de Zarama inundara sus sentidos hasta que pudo ver los hilos que formaban al fin absoluto. Con un grito de guerra que se escuchó en todas las dimensiones, Goku metió sus manos dentro de la oscuridad de Serapión y empezó a jalar, intentando separar la maldad del concepto original de la nada. «Si eres el fin, entonces yo soy el nuevo comienzo», bramó Goku mientras su cabello blanco se erizaba y soltaba chispas de una energía que superaba cualquier lógica divina. La entidad chillaba con un sonido que te taladraba los oídos, intentando corromper el corazón del Saiyajin con visiones de un futuro donde todos sus seres queridos morían de viejos mientras él se quedaba solo como un dios eterno. En ese momento de máxima tensión, el tiempo se detuvo para Goku y la voz de Zarama resonó una última vez en su cabeza, dándole una opción que le heló la sangre. «Goku, tienes el poder total. Puedes borrar a esta entidad y que todo siga como antes, pero los ángeles volverán a intentar traicionarlos, o puedes usar la omnipotencia para reescribir la existencia desde cero, un mundo donde el mal no exista, pero donde tú dejarás de ser quien eres». Goku se quedó helado, mirando hacia donde estaba Vegeta y recordando las caras de Milk, Goten y hasta de Bills. Si reescribía todo, quizás salvaría a todos del sufrimiento, pero ya no sería el Goku que ama las peleas y la comida. Sería un gobernante frío y perfecto, justo como lo que los ángeles querían ser. Serapión aprovechó esa duda para envolver a Goku en una espiral de sombras que empezaron a asfixiar su luz, riéndose de la debilidad humana que todavía le quedaba al Saiyajin. «Decídete pronto, mortal. O te conviertes en un tirano o mueres como un héroe olvidado», se burlaba la entidad mientras apretaba el cuello de luz de Goku. El Saiyajin empezó a perder el conocimiento, viendo cómo los colores de su vida se desvanecían, pero de pronto sintió un calorcito en su interior. Era el recuerdo de una simple semilla del ermitaño compartida, de las risas con Krillin después de entrenar bajo el sol. Esa humanidad que la omnipotencia estaba borrando fue lo que le dio la fuerza final para soltar una explosión de energía que mandó al fin absoluto a volar por los aires. «No voy a reescribir nada. La vida es valiosa porque cometemos errores y nos volvemos más fuertes», gritó Goku con una determinación que hizo que la omnipotencia sagrada se estabilizara por primera vez al 100% sin quemar su cuerpo. Se lanzó de nuevo, pero esta vez no para destruir, sino para sellar. Sus manos se movían creando sellos de luz que Zarama le había enseñado en el vacío, atrapando al concepto del fin en una prisión de espejos que reflejaban toda la bondad del multiverso. Serapión intentaba romper los cristales, pero cada vez que golpeaba,
Se encontraba con la imagen de un Goku que se negaba a rendirse, lo que debilitaba su esencia de final hasta convertirlo en un simple susurro en la nada. La batalla llegó a un punto donde la realidad misma pedía clemencia. El choque de la omnipotencia contra el fin estaba desgarrando el tejido de los 12 universos. Goku, viendo que el multiverso no aguantaría mucho más, decidió jugarse el todo por el todo. Concentró todo el poder de Zarama en la punta de sus dedos, y en lugar de lanzar un ataque, tocó el centro del vacío de Serapión con una suavidad asombrosa. «Te perdono, pero ya no tienes lugar aquí», susurró el Saiyajin. En ese instante, la entidad del fin empezó a brillar con una luz blanca y pura, transformándose de un monstruo de sombras en una energía neutral que se dispersó para reparar los daños que la pelea había causado en el palacio de Zeno. Vegeta y los demás dioses cayeron al suelo cuando la presión finalmente desapareció, viendo cómo el cielo recuperaba su color azul y las estrellas volvían a aparecer en su lugar. Goku se quedó flotando en el centro, con el aura apagándose lentamente, pero su cuerpo se veía transparente, como si estuviera a punto de desvanecerse en el aire. Había ganado. Sí, pero el esfuerzo de mantener su voluntad frente al fin le había pasado una factura carísima a su esencia. «Kakaroto, ¿lo lograste?», preguntó Vegeta acercándose con cuidado, notando que la mirada de su amigo ya no era de este mundo, sino que parecía estar viendo cosas que nadie más podía percibir. Goku bajó la cabeza y miró sus manos, que ya no temblaban, pero que se veían extrañamente ajenas a él. Había rechazado el poder de reescribir la historia para salvar su identidad, pero el simple hecho de haber tenido ese poder en sus manos lo había cambiado para siempre. El peligro de Serapión había pasado, pero el nuevo orden que se avecinaba era algo que ni los ángeles ni los dioses estaban listos para enfrentar. Goku sabía que su tiempo como un simple mortal que buscaba peleas divertidas se había terminado, y que ahora le tocaba la tarea más difícil de todas: restaurar el equilibrio sin convertirse en aquello que juró destruir. El silencio en el palacio era absoluto, esperando las primeras palabras del ser que acababa de salvar la existencia misma. El palacio de Zeno-sama estaba en un silencio que calaba hasta los huesos, con los escombros flotando en un vacío que poco a poco recuperaba su forma gracias al último rastro de luz que quedaba en el cuerpo de Goku. El Saiyajin bajó lentamente hasta tocar el suelo, pero sus pasos no hacían ruido, como si ya no perteneciera del todo a este mundo material. Los ángeles supervivientes y los dioses de la destrucción lo miraban con un pavor que no podían ocultar. Tenían frente a ellos al ser que acababa de asimilar a Zarama y de humillar al fin absoluto. Vegeta se acercó, cojeando y con el brazo sangrando, pero con esa mirada de orgullo que nunca lo abandona. «Kakaroto, tienes el poder de rehacerlo todo, ¿qué vas a hacer ahora que eres el dueño de la realidad?», preguntó el príncipe, mientras todos aguantaban la respiración esperando la respuesta del nuevo dios. Goku miró hacia el cielo estrellado que él mismo había restaurado, y por primera vez en mucho tiempo, soltó un suspiro cansado que sonó muy humano, muy parecido al de aquel guerrero que solo quería comer un buen tazón de ramen. «Este poder no es mío, Vegeta, es una carga que le roba el sabor a la vida, y yo prefiero ganarme mis victorias entrenando, no solo deseándolas», respondió Goku con una sonrisa melancólica. De pronto, cerró los puños y empezó a expulsar la omnipotencia sagrada de su cuerpo en forma de pétalos de luz dorada que se esparcieron por los 12 universos para sanar las grietas dimensionales. El proceso fue brutal. El cuerpo de Goku se sacudía violentamente mientras renunciaba a la divinidad suprema, volviendo a su estado base con el cabello negro y el traje de combate hecho jirones, cayendo de rodillas por el agotamiento extremo. Bills y Whis se acercaron volando, todavía procesando que el Saiyajin hubiera preferido ser un simple mortal a ser el soberano de todo lo existente. «Estás loco, Goku. Ese poder te ponía por encima de Daishinkan y de todos nosotros», exclamó Bills con una mezcla de alivio y confusión absoluta. Goku se limpió un hilo de sangre de la boca y se puso de pie con dificultad, mirando a los ángeles que habían quedado vivos con una seriedad que los hizo retroceder un paso. «El orden de los dioses ha fallado porque se olvidaron de lo que significa proteger a los más débiles. Ahora las cosas van a cambiar, no porque yo mande, sino porque el multiverso ya no es el patio de juegos de nadie», sentenció el Saiyajin, dejando claro que el miedo que ahora sentían los dioses era el equilibrio que faltaba. Sin embargo, antes de que alguien pudiera celebrar la paz,
El aire se puso gélido de una forma que ni el vacío de Zarama había logrado. Goku se quedó mirando un punto fijo en la nada, donde una pequeña grieta de color negro mate, distinta a todas las anteriores, se negaba a cerrarse a pesar de que ya no había omnipotencia en el aire. Escuchen bien todos. No crean que esto terminó aquí porque le ganamos a un ángel con delirios de grandeza, soltó Goku con una voz que recuperó ese tono de alerta que solo usa cuando la amenaza es real. Se acercó a la grieta y puso su mano cerca, sintiendo una vibración que venía de mucho antes de que se creara el primer Big Bang o que Zarama dibujara las superesferas del dragón. Los pequeños Zenosama se acercaron flotando, tomados de la mano, y por primera vez se veían asustados de verdad, como si presintieran algo que sus mentes infantiles no podían comprender. Goku los miró con ternura pero con una firmeza absoluta. Zenosama, cuiden bien lo que queda, porque lo que viene no entiende de reglas, ni de juegos, ni de borrados, advirtió el Saiyajin. Vegeta, sintiendo también esa vibración maligna, se puso al lado de su rival, encendiendo una pequeña flama de su ki para estar listo. ¿De qué hablas, Kakaroto? Ya no queda nadie que pueda desafiarnos, los ángeles están bajo control y el fin fue sellado, dijo el príncipe, intentando convencerse a sí mismo de que la pesadilla había terminado. Goku negó con la cabeza y señaló hacia la grieta, de donde empezó a salir un sonido como de un latido lento y pesado, un eco que parecía venir de un tiempo donde ni siquiera existía la luz. Farama me mostró muchas cosas mientras estábamos unidos, me mostró que él y los ángeles son solo jóvenes comparados con lo que habita en las sombras del gran origen, reveló Goku, dejando a todos con la piel de gallina. Explicó que el uso de la omnipotencia sagrada despertó algo que llevaba dormido eones, una entidad que no es un dios, ni un ángel, ni un demonio, sino algo que existía antes de que la palabra existencia tuviera sentido. El próximo enemigo no buscará el trono, buscará reclamar el silencio que había antes de que el primer dragón despertara. La advertencia de Goku cayó como un balde de agua fría sobre los dioses de la destrucción, quienes ahora se daban cuenta de que su poder era insignificante frente a los secretos que el Saiyajin había descubierto en su exilio. Esa cosa, no tiene ki, no tiene forma, es más antiguo que la creación misma, murmuró Goku mientras la grieta se expandía 1 milímetro más. Miró a sus amigos y luego a sus propias manos, que ahora volvían a tener callos y cicatrices normales de guerrero. Sabía que su entrenamiento apenas estaba empezando de nuevo, porque ahora tendría que aprender a pelear contra algo que no se rige por la fuerza física ni por la energía divina, algo que es la pura esencia de lo desconocido. Daishinkan, que había guardado silencio, finalmente habló con una voz que temblaba ligeramente por primera vez en millones de años. Si lo que dices es cierto, Son Goku, entonces el sacrificio de Zarama solo fue el primer paso de una guerra que no podemos ganar, admitió el gran sacerdote, bajando la cabeza en señal de respeto hacia el mortal que ahora sabía más que él sobre el origen de todo. Goku simplemente apretó los puños y miró a Vegeta con ese brillo desafiante que siempre los ha unido en las peores situaciones. Pues más vale que empecemos a entrenar de verdad, Vegeta. Porque si esa cosa decide salir, vamos a necesitar mucho más que transformaciones bonitas para detenerla, exclamó Goku, recuperando su espíritu de pelea. El ambiente en el palacio cambió, ya no era un lugar de juicio, sino un cuartel de guerra silencioso donde todos comprendieron que el nuevo orden universal significaba que ya nadie estaba a salvo tras sus títulos divinos. Goku se elevó un poco, sintiendo como su cuerpo mortal le pesaba, pero sintiéndose feliz de volver a ser simplemente el mismo, con todas sus debilidades y su hambre de superación. Regresemos a la Tierra, Vegeta. Quiero ver a mi familia y comer algo antes de que el universo decida que es hora de pelear de nuevo, dijo Goku, despidiéndose de los Zenosama con un gesto de la mano. Los dos Saiyajines volaron hacia el portal de regreso, dejando atrás un reino de dioses que ahora miraba al cielo con el mismo temor con el que los humanos miran una tormenta. Mientras cruzaban el túnel dimensional, Goku no pudo evitar mirar hacia atrás una última vez, viendo cómo la pequeña grieta negra parpadeaba como un ojo que se abre después de un sueño de trillones de años. Sabía que la paz sería corta, pero se sentía listo. Después de morir varias veces y cargar con el peso de la omnipotencia, ya nada podía asustarlo de verdad. El guerrero regresaba a casa, no como un dios absoluto, sino como el protector que siempre fue,
listo para guiar a los universos hacia una batalla contra lo que acecha antes del tiempo. La verdadera historia de Dragon Ball no había terminado con el juicio de los dioses. Apenas estaba entrando en su capítulo más oscuro y épico, donde lo antiguo y lo nuevo chocarían por el derecho a existir.